La gente se ve obligada a hablar de movimientos de tierra, a hablar de terremotos, a hablar de orientación, a hablar de geología, y por eso nosotros no podemos perder la oportunidad de empezar esta semana poniendo en contexto eso que está pasando en Puerto Rico, pero a la luz de República Dominicana. Bueno, hemos crecido escuchando alertas, asomos de que podría pasar un terremoto aquí. Parece que como no llega, como no se siente, dejémoslos para mañana y vivamos el hoy. Olvidémonos de eso. Pero esa indiferencia ante un proyecto preventivo de país también hace que pequemos de muchísimos males. Vamos a entrevistar en este momento al vicepresidente de la Sociedad de Geología de República Dominicana, Eduardo Verdeja. Ya antes hemos estado aquí, Eduardo es un hombre de muy buen conversar, así que vamos a pasarla muy cómodo, y lo mejor es que tienes un lenguaje llano que puede entender cualquiera. Buenos días, Eduardo, gracias por estar con nosotros tempranito. Buenos días, gracias por la invitación. La primera pregunta obligada es, ¿cómo nos afecta esto que está ocurriendo en Puerto Rico? Nos afecta en el sentido de que nos hace ver, nos hace mirar que estamos en una situación muy similar a Puerto Rico. Estamos tectónicamente, geológicamente, estamos en una situación prácticamente igual. O sea, las mismas estructuras tectónicas, la misma condición geotectónica de estar en límite de placas, tanto Puerto Rico como de la isla española, es igual. O sea, lo que está pasando en Puerto Rico hoy en día puede pasar en cualquier momento en la española, en cualquier lugar de la zona del Caribe, que es el borde de contacto con la placa de Norteamérica, que es la razón por la cual existen los terremotos. O sea, es una zona en el mundo en donde tiembla la tierra, en los límites de placa, en los contactos de placa es donde se generan el 95-99% de los terremotos en el mundo entero. Por tanto, es normal que aquí pase eso, es normal que en Puerto Rico pase, en Jamaica, en Cuba, que se sienta en las islas pequeñas. Todo eso es normal desde el punto de vista de la dinámica del globo terráqueo, o sea, no es extraño. Entonces, lo que estamos viendo en Puerto Rico evidentemente es penoso, es una situación bastante seria y tiene muchas implicaciones que nos deben servir de lección previa. Gracias a Dios no hemos tenido nada serio todavía, no quiere decir que no lo vamos a tener, en algún momento lo tendremos, ¿cuándo? No lo sabemos, esa es una realidad. Entonces en Puerto Rico estamos viendo que es una zona que tradicionalmente no tenía movimientos sísmicos, digamos, frecuentes, sino que todo el peligro sísmico, digamos, se espera más en el norte de Puerto Rico, al igual que en el norte de la Española, y se había descuidado, digamos, un poco la parte suroeste de Puerto Rico, en términos de construcciones, en términos de calidad, en términos de códigos, etc. Y de repente, 100 años después de historia, donde no ha pasado nada en esa zona de la isla, viene un terremoto de 6.4 y la cantidad de daño es bastante alta. ¿Qué placas, según la geomorfología de la isla de Puerto Rico, de la isla española, cuál es la placa que está activa en Puerto Rico versus la que nos afecta a nosotros? ¿Cómo se comunica eso? Mira, vamos a ver. La placa del Caribe es una placa grande. Va desde México, desde el Océano Pacífico, con todo el borde de Centroamérica, sube, pasa entre Cuba y la Española, sigue hacia el norte, hacia el este y bordea todo el arco de islas menores. Y luego vienen por Sudamérica, la parte de la costa de Venezuela, Colombia, es Panamá y sale. Esa es la placa del Caribe, es una placa tectónica pequeña en comparación con las otras placas tectónicas, pero es una placa tectónica de importancia cuyo movimiento es hacia el noreste, chocando con la placa de Norteamérica. Entonces, en el borde de la placa de Norteamérica, la imagen que tenemos ahí, es donde se encuentra la falla de la Española, el norte de la Española, que es el límite de placas real. Es la que tiene la fosa de Puerto Rico, la fosa de Milwaukee, que mucha gente la entiende. La gente se pregunta, ¿se va a hundir la isla por ahí y tal? En la parte sur, es decir, desde el mar Caribe, la misma placa del Caribe tiene una parte que se está metiendo por debajo de la isla, por debajo de la Española y de Puerto Rico, de la Española, Haití, República Dominicana y de Puerto Rico. Es la imagen que tenemos en pantalla. En la parte izquierda de la imagen es la placa de Norteamérica que se mete por debajo, el Atlántico se mete por debajo del bloque insular, y en la parte derecha de la imagen la placa del Caribe se mete por debajo del bloque insular. Ese pedacito en el centro que se ve es, digamos, el bloque insular, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, y está siendo sometida a dos empujes tanto por el norte como por el sur. O sea, se está comprimiendo, esa placa la comprimen. El tema de las placas es que son pedazos grandes de litósfera, de corteza terrestre, que se mueven continuamente sin parar. En el caso de la placa del Caribe, tiene un movimiento de 2 centímetros al año aproximadamente. Pero uno dirá, bueno, 2 centímetros al año es nada. Pero eso es movimiento que, si no se libera de alguna manera, genera deformación, y esa deformación es acumulación de energía.
Al igual que las uñas le van creciendo a uno no se da cuenta. Las placas se mueven sin que uno se dé cuenta. Y esa acumulación de deformación con el paso del tiempo genera esfuerzos muy grandes en ciertos lugares de la corteza que hace que una falla rompa. Eduardo, ¿y qué tan cierto es que cada 100 años ocurra un gran terremoto? La recurrencia de los terremotos tiene que ver mucho con la falla en la que está, con la falla que lo genere. Entonces, nosotros tenemos escasos 500 años de historia. Te digo escasos desde el punto de vista de la geología. O sea, la geología maneja una escala de tiempo muchísimo más amplia. Y en 500 años de historia que podemos tener registrada, hemos tenido grandes eventos sísmicos de magnitud importante, magnitud 8, 7.5, 7.6, etcétera. Y cuando tú sacas el promedio de eso a lo largo de esos 500 años, vas a tener una media entre 70 a 100 años más o menos. O sea, no es raro esperar que cada esa cantidad de tiempo, porque es lo único que conocemos todavía, la cantidad de energía acumulada se libera. Hay otras fallas en otros lugares del mundo cuya recurrencia, o sea, el tiempo en que dura ella para liberar energía es mucho más corto. Estamos hablando de 30, 40, 50 años. Y en esos casos son fallas que se pueden estudiar mucho mejor, se pueden conocer mucho mejor. Y eso es uno de los riesgos que tenemos. O sea, tenemos las estructuras tectónicas, las tenemos ahí, pero no son lo suficientemente frecuentes como para poderlas estudiar a fondo y conocerlas a fondo. Entonces hay muchas interrogantes todavía en la placa del Caribe, aparte de que es una situación tectónica bastante compleja en la dinámica de tectónica de placas. ¿Qué información tenemos sobre República Dominicana y su plataforma marina ahora mismo? ¿Cómo está el movimiento tectónico? ¿Cómo estamos nosotros en este andamiaje? Mira, cuando uno mira la distribución de los epicentros con lo que se ha llamado la secuencia sísmica de Puerto Rico, del suroeste de Puerto Rico, se da cuenta que son eventos bastante focalizados en esa zona. Son eventos muy superficiales, estamos hablando de 10 kilómetros de profundidad. Por eso se ha sentido tan fuerte la onda a nivel de la superficie. ¿Eso es bueno o es malo? Esa superficialidad de los movimientos. Para la infraestructura civil es malo, porque la energía liberada impacta de una manera mucho más fuerte que lo haría un terremoto a 40, 50, 60 kilómetros de profundidad. Entonces hay una liberación de energía más directa y un impacto más directo. Eso es importante. Te pregunté y nos quedamos ahí en el aire con cómo está República Dominicana en todo este andamiaje. Vamos a analizar cuál es la realidad de nosotros ahora, cuáles han sido los últimos movimientos importantes, qué podemos esperar por el momento en esos pronósticos importantes. Mira, nuestra historia, cuando ves la historia sísmica, vas a ver que hay ocurrencias de terremotos en dos partes importantes de la isla, al sur y al norte. Y eso tiene una razón básica que son la estructura del norte, la colisión con la placa de Norteamérica, que es la falla norte de la Española, y al sur es lo que se conoce como la trinchera de los muertos, que es la parte donde el Caribe se está metiendo por debajo. Amplíanos esta imagen para que la gente pueda entender un poquito. A ver. Bueno, ahí en esa imagen, si te fijas... Director, amplíanos esta imagen en full. Al norte de Puerto Rico hay una zona oscura. Ese es el fondo marino y estamos hablando de 8.5 kilómetros de profundidad. Okay. Es una fosa, es la fosa de Puerto Rico. Y al sur, esa otra franja, esa línea oscura que se ve ahí pintada con una línea un poquito más clara, es la trinchera de los muertos. Es por donde el suelo marino del Caribe se está metiendo por debajo del bloque insular. La mancha que se ve ahí con puntos amarillos son la distribución de los epicentros hasta la semana pasada de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Okay. Entonces, son eventos bastante focalizados. O sea, en este momento, la placa, el movimiento de la trinchera del Caribe, de los muertos, perdón, por debajo de la isla, ha generado que los esfuerzos en esa zona sean ya suficientes como para romper diferentes fallas, que es eso que tenemos aquí, o sea, se mete una por debajo de la otra. Entonces, esa estructura de la trinchera de los muertos viene desde la bahía de Ocoa y pasa por el sur de Puerto Rico y sigue hacia el este. Es una estructura grande. Al igual que la estructura del límite de placa con Norteamérica, la falla norte de la Española, la fosa de Puerto Rico. Son estructuras muchísimo más grandes que el territorio. Entonces, en este momento, en la zona de Puerto Rico es donde se ha liberado esa energía. Pero igual nos puede ocurrir a nosotros también. En el año 71, mal no recuerdo, en junio del 71, tuvimos un terremoto parecido. Al sur de Santo Domingo, magnitud semejante, 6 punto algo. En ese momento no había tanta infraestructura construida aquí, pero fue un jamaquión fuerte. En 2003 tuvimos el caso de Puerto Plata, 2010 tuvimos el caso de Haití. Es decir, y ahí seguimos más atrás, 1751, 1842, 1846, tenemos historia sísmica, que es normal. Entonces, esa historia sísmica nuestra se nos va a repetir en algún momento determinado. ¿Cuándo? No lo sabemos. O sea, todavía no está, la ciencia no está a un nivel de poder predecir
un terremoto en términos de fecha y momento. O sea, ¿cuándo tuvimos un terremoto importante? Bueno, tuvimos Haití 2010. El terremoto de Haití del 2010 es un terremoto sumamente importante. Bueno, se cuantifica para la isla, claro. Exactamente. En geología y geotectónica no hay división de países, o sea, esos son territorios tectónicos, ¿no? Y no podemos ver Haití como que eso pasó en otro país, en otro sitio. No. Eso sí, porque pasó, se ve como el terremoto de Haití. Ese es el terremoto de la isla, que igualmente a nosotros nos estremeció. Exactamente. Es nuestra isla, es la misma estructura geológica, son las mismas condiciones. Ese terremoto fue generado por un sistema de fallas distinto. El terremoto de Puerto Plata del 2003 fue origen de la subducción de la placa de Norteamérica por debajo de la del Caribe. El terremoto en 1946, el que generó el tsunami de Matancita, fue también en ese mismo sistema de falla. Y así tenemos historias de los terremotos que destruyeron Jacagua, Santiago Viejo, La Vega, etcétera. O sea, historia tenemos. El tema es que no son tan repetitivas. Y al no ser tan repetitivas, pues uno tiende a no querer pensar un poco en eso, la población normal tiende a no querer pensar en eso porque al fin y al cabo hay otros problemas del día a día, pero son asuntos sumamente importantes. Y eso se refleja mucho, sobre todo en la calidad de las construcciones, en los códigos de construcción, en la importancia de ser estricto con la construcción. Sobre todo las escuelas. Para allá quiero que vayamos, pero vamos primero como por etapas. Nosotros en República Dominicana estamos siendo, cuán rigurosos estamos siendo en adaptar estructuras a un nivel sismo resistente. Mira, ¿y cuáles se nos están quedando atrás? Vamos a ver, desde el punto de vista constructivo, nosotros tuvimos hasta 1979, no existía el concepto de sismo resistencia en las estructuras. Es un concepto que se empezó a desarrollar en aquella época. Había un concepto generalizado de cómo incluir fuerzas horizontales en las edificaciones, pero no había unos estudios. O sea, la ciencia en ese momento no estaba tan avanzada. A partir del 79 se generan unas normas provisionales de diseño sismo resistente, que siguen siendo provisionales del 79 hasta el 2011. Y en el 2011 tenemos entonces finalmente un código de diseño sismo resistente. Entonces, antes del 79 tenemos una cantidad de edificios construidos, una masa construida. Del 79 al 2011 tenemos otra cantidad de edificios construidos y del 2011 para acá tenemos otra cantidad de estructuras construidas. Evidentemente las que ya se han construido con el código actual, pues ya tienen un nivel de rigurosidad, un nivel de diseño mucho más estricto que lo que pudieron haber tenido edificios que se hayan construido en los 50 o en los 60. ¿Cómo una persona que va a adquirir un apartamento puede tener información de eso? De si su estructura es sismo resistente, de qué tan rigurosa fue la ingeniería, ¿qué orientación se le puede dar? Toda estructura que se construya, por lo menos a nivel de tramitación de planos en obras públicas, desde el 2011 hacia acá, debe cumplir con los requisitos del Código de Sismo Resistencia. ¿Son rigurosos los ayuntamientos en eso? ¿Obras públicas? Esa es la otra parte de la moneda. Uno dice, ok, la parte del diseño, el control del diseño a nivel de plano, sí. Luego está la parte constructiva y el nivel de poder de supervisión continua sobre la obra que se está construyendo, puede que tengamos un poco de debilidad. ¿Ya eso pertenece totalmente a la instancia privada? ¿El constructor? No necesariamente, al constructor y al Estado. La supervisión debe ser parte de obras públicas. O sea, revisar que lo que se está construyendo es lo que está aceptado en el plano. Y con este boom que tenemos, por ejemplo, en la capital de construcción, ¿hay capacidad de supervisión? Ahí está el tema. Tenemos mucha rapidez en construcción y tal vez no tenemos la suficiente capacidad para seguir detrás de eso como se amerita. Ahora, una cosa es cierta, por lo menos en el entorno que uno se desenvuelve a nivel profesional, la mayoría de los profesionales estructuralistas que están en esto tienen unos niveles de conciencia del concepto sísmico bastante claros y se respeta muchísimo a nivel de la ingeniería, porque se sabe qué puede producir y con eso no se puede jugar. ¿Y qué hace la Sociedad de Geología para respaldar el crecimiento que está haciendo la ciudad y como grupo especializado para ser parte de este crecimiento? La Sociedad de Geología básicamente lleva información, transmite información, hacemos congresos, hacemos seminarios, transmitimos información fundamentalmente. O sea, no estamos directamente ligados con la parte constructiva de diseño, o sea, vemos la geología desde otra parte. O sea, digamos, tiene la superficie de la tierra, lo que está debajo y lo que está encima. O sea, nosotros trabajamos con lo que está debajo y damos esta información, tipos de suelo, características sísmicas, qué pasa si tiene un terremoto, toda esa información se provee.
y estamos junto con el Servicio Geológico Nacional, trabajamos bastante de la mano entre todos. Lo que pasa de la superficie hacia arriba ya entra la parte de la ingeniería, arquitecturas, ingenierías estructurales, etcétera, que es otro campo completamente distinto, en el cual ya no tenemos tanta injerencia, digamos, pues no es nuestra especialidad. ¿Estamos respetando el uso de suelo nosotros en la construcción? Lo que se entiende por uso de suelo y lo que genera el ayuntamiento, el permiso que da el ayuntamiento de uso de suelo, es básicamente el uso por la actividad comercial o que se vaya a hacer del terreno en la superficie. El estudio de suelo, desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista ingenieril, es un aspecto diferente. Es un aspecto de conocer la calidad del terreno que hay sobre el cual se va a colocar la estructura y ver cuáles son sus características con relación a esa estructura que se va a construir. Entonces, el uso de suelo con el estudio de suelo son cosas todavía diferentes, pero al igual que se exigen en los códigos, en el código de reglamento sísmico, ese diseño sísmico, también existe el código de estudios geotécnicos para edificaciones civiles, que también obligan al promotor de un proyecto a presentar un estudio de suelos bastante importante, bastante, digamos, profundo, que valide que esa estructura puede estar ahí. Un estudio de suelo te va a decir, bueno, qué tipo de terreno tienes, cuáles son las características del terreno que tienes, si tienes algún problema de heterogeneidad, caverna, en el caso de las calizas o no, si tienes suelos blandos, si tienes roca fuerte. Esa información te la va a dar el estudio de suelo, qué capacidad de carga puede soportar el suelo, cómo se va a mover ese suelo. Y esos son datos importantes para el diseño sismorresistente de la estructura. Parece que las cosas no andan muy religiosas, porque aquí en Santo Domingo, este año pasado, se generó una litis por un proyecto inmobiliario que se levantó en un suelo de relleno. O sea que eso es gravísimo. ¿Sería bueno que la gente cuando va a comprar también busque esa información? Es importante que cualquier promotor, cuando adquiere un solar, se asegure de que no es solamente la superficie lo que ve, lo que puede estar bonita, sino qué hay debajo. En ingeniería todo se puede. O sea, la gente habla de un suelo bueno, un suelo malo. Realmente lo que vamos a tener es un proyecto más costoso que otro. O sea, ingenierilmente se puede resolver la estructura en cualquier tipo de suelo. Evidentemente el costo va a ser distinto, porque las medidas de corrección tienen que ser distintas. La estructura y el suelo están ligados. Con el momento sísmico hay lo que se llama una interacción suelo-estructura. El suelo vibra de una manera y la estructura tiene una manera natural de vibración. Y esa combinación debe entenderse. Un suelo blando va a moverse con una amplitud mucho más grande, una frecuencia mucho más baja, y un edificio sobre un suelo blando que tenga una característica natural de vibración, de amplitud grande, de periodo bajo, pues entra en resonancia, que es un efecto que amplifica la onda y ese edificio va a sufrir. Entonces, ese tipo de asuntos se debe conocerse para que el suelo, la vibración del suelo y la vibración de la estructura sean lo más disímiles posible. Si hay cierta igualdad en el contenido de frecuencia, entonces puede generarse un problema, es donde típicamente se generan los problemas. No sé si esta es tu materia, pero quisiera preguntarte, ¿qué tiempo de garantía tiene una persona para reclamar si compra una vivienda o edificio y resulta que en un plazo determinado se abren grietas? No manejo esa información directamente. Eso debe estar ligado a la parte ya constructiva, a la parte del negocio inmobiliario. Y una pregunta importante, ¿cómo estamos a nivel de escuelas y hospitales? Mira, las escuelas, hospitales, edificios que albergan en instituciones importantes del Estado son vitales. O sea, en el momento que ocurre un sismo, un evento natural que puede generar un desastre, son los lugares a donde debemos llevar todas las víctimas. O sea, un hospital no debería colapsar bajo ningún concepto, en ningún lugar. Las escuelas tampoco, son lugares donde tenemos la masa juvenil, infantil, el recurso humano del país formándose, que dura mucho tiempo dentro de unas estructuras particulares. No deberían colapsar. Tanto el terremoto de Puerto Rico de ahora como el de 2003 en Puerto Plata, nosotros tuvimos problemas de colapso de escuela, Puerto Rico ha tenido problemas de colapso de escuela. Por suerte no hemos tenido en ninguno de los dos casos estudiantes al momento, porque los terremotos ocurrieron en la madrugada. Pero ese mismo terremoto ocurre en hora de clase y estuviéramos lamentando una gran cantidad de víctimas infantiles, que no debe ser. Entonces el tema de las escuelas es sumamente importante para la escuela, además de ser un lugar donde se mantiene mucho tiempo niños, son típicamente los lugares de refugio frente a otro tipo de fenómenos naturales como los huracanes, las lluvias, inundaciones, etc. Entonces se debe ser muy riguroso con el tema de las escuelas y sobre todo con los hospitales.
podríamos entender que antes del 2011, que las escuelas viejas no llenen las expectativas, pero ustedes saben si la construcción de escuelas ahora está siendo suficientemente exigente en este tema de estudio de suelo, de construcción sismo resistente, y por ahí va todos los componentes que puedan asegurar una estructura. Desde el punto de vista del suelo, me consta de que sí que se exige el estudio de suelo, que antes tal vez no se exigía para una escuela. Hoy día, en base a los reglamentos que tenemos, sí se exigen los estudios de suelo. Entiendo que igualmente se deben exigir y cumplir los requerimientos de diseño sismo resistente. Nuevamente, todo esto es en proyecto. Ahora, de ahí a la supervisión directa, a la constatación de lo que se está construyendo a nivel de calidad y de plano sea igual, ahí creo que tenemos chance de mejorar como nación, como país, como Estado, como todo. Mucho hablar de la sismoresistencia, pero en realidad, ¿en qué consiste eso? Un edificio de 20 pisos, ¿cómo rayos puede aguantar ese amaquión que puede dar la tierra en función de la ingeniería? Explícanos, ¿qué es eso? Okay. ¿Qué es eso de la sismoresistencia? ¿Cómo se trabaja? Okay. ¿Cómo lo consiguen? Fuerzas. Todos estamos pegados del piso. Estamos pegados del piso, ¿por qué? Porque hay una fuerza que es la gravedad, es una aceleración. Nosotros tenemos una masa, la Tierra genera una gravedad, que es una atracción, y eso genera una fuerza. Y ese es el peso nuestro. Cuando subimos una balanza a ver cuánto yo peso, es qué presión yo le estoy haciendo a la Tierra, que me está jalando. Eso es una fuerza. Entonces, típicamente, la fuerza normal que tiene todo el mundo es la fuerza gravitatoria. Tú haces un edificio y tú dices, bueno, el edificio va a ser vertical y va a tener fuerza vertical. Entonces tú pones tu edificio, si el suelo, lo que esté ahí aguanta, pues se queda verticalmente. Ahora, si un edificio, por ejemplo, se empieza a inclinar, por la razón que sea, o se construye de lado, llega un momento en que el centro de gravedad de ese edificio sale de la base que lo sustenta y entonces se cae. Pues, evidentemente se cae. Si uno se inclina de lado, se cae. Pero se cae porque hay una fuerza que me está jalando hacia abajo. Entonces, en el diseño de las estructuras, normalmente a nivel histórico, pues esa era la única fuerza conocida. La fuerza vertical, la de la gravedad. Y se diseñaba para eso. Por eso las estructuras viejas, antiguas, son piedra sobre piedra. Paredes gruesísimas, los conventos, las catedrales, todo lo que había antiguo, es piedra sobre piedra. Esa piedra sobre piedra, si tiene un movimiento lateral importante, que es una aceleración, no tiene cómo resistirla, porque no hay nada que la aguante. Entonces, por ahí falla. La sismoresistencia lo que hace es básicamente eso. Dice, ok, aparte de esta fuerza de gravitación, la fuerza vertical que tengo, yo voy a considerar una fuerza lateral. Entonces, esa fuerza lateral, hay diferentes maneras de considerarla, pero típicamente tiene que ver con la masa que tiene el edificio. La comparación más sencilla es... Aterrízalo. Ok, tú estás parada, bien, en una alfombra, y alguien tira de la alfombra, te jala la alfombra. Me sacaron la alfombra de los pies. Tu masa se mantiene por inercia, la alfombra se mueve, los pies se mueven, pero tú te quedas en el mismo sitio, por tanto te vas de lado. O sea, se te van los pies de lado y te caes, te inestabiliza. Entonces, cuando tú tienes un edificio y el suelo se mueve de lado, es como que le están jalando la alfombra por abajo de los pies. Entonces, el edificio, su masa tiende a quedarse en su mismo sitio, pero su base se desplazó. Entonces, el edificio se mueve. Pero el edificio internamente tiene, si no tuviese sismoresistencia, ese edificio no tiene nada que lo agarre y lo que se quedó de lado se caería. ¿Y cómo conseguir que no se mueva? Entonces, ¿cómo conseguir que no se mueva? Viene el diseño sismorresistente. Ahí entran las varillas, entra el concreto, entran todos esos cálculos, hacen que cuando la base del edificio se mueva, la estructura entera pueda agarrarlo de arriba y jalarla a su nueva posición. Y luego se va a volver a mover y luego volver a jalarla a su nueva posición sin romper. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Se traduce fundamentalmente en una cantidad de elementos estructurales mucho mayor, más costo, evidentemente, mucho más resistencia, secciones de vigas, columnas mucho más fuertes, más acero, pero es la manera como el concepto, digamos, o sea, el edificio debe poder aguantar que le jalen la alfombra debajo de los pies. Eres un maestro, qué bien explicas. Y finalmente, ¿qué proporción de la infraestructura dominicana no llena las expectativas sismorresistentes? Rapidito ya en la parte final. Digamos que sabemos que lo que está antes del 79 no existía un código. Si cualquier diseño, cualquier ingeniero que diseñó en ese momento que tuviese alguna idea sobre fuerzas horizontales, pues habrá incluido algún elemento ahí. Pero antes del 79 no teníamos nada. Del 79 al 2001 teníamos unas normas provisionales que ya consideran el aspecto sísmico y las fuerzas horizontales. Y del 2011 hacia acá, pues tenemos un código un poco más actualizado. Eduardo. Que dicho sea de paso, los códigos sísmicos no son estáticos. O sea, los códigos sísmicos se actualizan cada vez que hay un terremoto, en todos los países del mundo, porque siempre hay cosas nuevas. La naturaleza, es difícil predecir la naturaleza y entenderla 100%. Entonces, con cada terremoto se generan nuevos conocimientos en términos de fallas, lamentables, pero son aprendizajes para
al futuro no vuelva a pasar. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy oportuna la entrevista y todos tus consejos. La gente muchas veces cree que estos temas son alarmistas. No. Nunca lo es. Eduardo Verdeja nos ha acompañado, vicepresidente de la Sociedad de Geología de República Dominicana. Vamos hacia una pausa agradeciendo. Buenos días.